por acá. Muy bien, buenos días con todos. Vamos a hacer en esta oportunidad el tema número 7, que es de la segunda revolución industrial. Obviamente, si nos hablan de una segunda revolución es porque hubo previamente lo que se conoce como una primera revolución industrial. Son dos grandes sucesos en la historia de la humanidad, en el cual justamente el nombre propiamente lo indica, ¿no? Es un suceso eh, muy importante. En este caso, la palabra revolucionario significa que grandes cambios, grandes acontecimientos, y en lo que es la parte de la industria. En la primera revolución industrial fue más que todo el cambio de una sociedad, en este caso, de lo que era individualista a una sociedad manufacturera. Y en esta segunda revolución industrial, con la tecnología de la mano de aquel entonces, y las nuevas industrias que se van a formar, como la metalúrgica, especialmente con ya la producción de un nuevo material, que en este caso es el acero, y ya no se utiliza el carbón, sino el petróleo. Con todas estas nuevas tecnologías y todas esas nuevas bases, justamente se gesta esta segunda revolución industrial, que justamente data a finales, bueno, la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entre los años 1870 hasta 1914, ¿no? ¿Por qué se da esa fecha de 1914? Justamente por el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Y durante la guerra no hubo muchos avances que digamos, solamente el tema militar, y se hizo la estandarización, que básicamente viene a ser justamente la segunda revolución industrial, el pilar de los avances tecnológicos que se dieron en la Primera Guerra Mundial en lo que es armamento, ¿no? Básicamente lo bélico. Eh, Recordar que la primera revolución industrial fue netamente, eh, fue netamente productos manufactureros básicos, vamos a decirlo así, y ahora son más especializados, ¿no? Los productos que se gestan. Del carbón se pasa al petróleo, del uso de metales directos o puros se va, del hierro, por ejemplo, se va ahora al uso del acero, que es mucho más resistente, un poco más liviano y más duradero. Así que es un muy buen material con respecto al hierro propiamente dicho. ¿Ok? La segunda revolución justamente marcó estos cambios en lo que es tanto en la economía mundial, porque ahora empezó a crecer el sector bancario, la banca empezó a crecer en esta segunda revolución industrial, se crearon nuevos procesos porque nuevas industrias surgieron como la industria química, la industria metalúrgica cambió totalmente con el tema del acero y la industria petrolera y el avance de lo que es en este caso la industria petroquímica, ¿no? Con los derivados que se sacaban del petróleo, ¿no? El petróleo no era muy utilizado en aquel entonces, pero para esta segunda revolución industrial sí, el uso del petróleo era justamente lo esencial. Hasta antes de la segunda revolución industrial, el combustible era el carbón y también el guano de las islas. Por eso Perú fue uno de los principales proveedores de guano de isla, ¿no? En la que la FOSE llamaba la prosperidad falaz en nuestro país, lo cual no se supo aprovechar por la corrupción, ¿no? De las autoridades, ¿no? ¿Ok? Y el guano de la isla servía como parte aparte de los fertilizantes, como parte de los combustibles que se daban en aquel entonces, ¿no? Servía de... Muy bien, ¿qué es lo que desencadena este desarrollo, esta vertiginosa creciente con tanto de conocimiento como de nuevos inventos y también de nuevos productos, ¿no? Y obviamente, uno de los primeros factores fue la competencia entre las potencias de aquel entonces. Aquel entonces las potencias eran Inglaterra, eran Rusia en aquel entonces, pero sobre todo Inglaterra principalmente. Y ahora en esta encarnizada competencia, eh, Alemania también entra a tallar y justamente por esta competencia, por sobresalir y ser la potencia entre ellos, es que justamente es lo que se desarrolla esta segunda revolución industrial. ¿Por qué la competencia hace el desarrollo? Porque esta competencia genera que las mismas potencias quieran invertir en nuevos proyectos, porque ya no quedaba otra opción, vamos a decirlo así entre comillas. Para querer crecer hay que invertir. Entonces eso lo entendieron estas potencias y empezaron a poner dinero
para ello, ¿no? Al poner dinero se gesta lo que es el conocimiento, ¿no? El estudio, ¿no? Y se genera lo que es la investigación científica y tecnológica. Se dan avances científicos, ¿no? Como se descubren nuevas fuentes de energía, como el petróleo principalmente, la electricidad, esa fuente de energía ayuda a este desarrollo. Hasta antes del siglo XIX, la electricidad no era uso de, como lo que hacemos hoy en día, ¿no? Prácticamente todos los aparatos son eléctricos. En aquel entonces no había, ni siquiera había tomacorrientes, no había ni siquiera un interruptor, no había nada. Todavía no se inventaba la bombilla eléctrica, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en esta época justamente sucede toda esa gran revolución. También se hicieron, por ende, al descubrir nuevas fuentes de energía, aparte del carbón, ahora la electricidad y nuevos materiales, ahora se desarrollan nuevos medios de transporte, ¿no? Y comunicación, entre ellos los ferrocarriles, que fueron la base del desarrollo industrial, porque en los ferrocarriles de gran carga trasladaban todo lo que son los materiales, las materias primas, etcétera, y ya no utilizaban carbón, sino petróleo, ¿no? Y una de las grandes familias ahí se gesta, ¿no? Eh, Justamente los Rockefeller se gestan bastante en esta parte de la industria petrolera. Y obviamente, como toda potencia, aparte de querer ser potencia, quiere tener más territorio. Entonces, la expansión territorial de estas potencias justamente hacen que esta segunda revolución industrial surja, ¿no? Entonces, son cuatro factores principales, ¿no? La competencia entre las potencias, por ser la potencia capitalista más grande, la investigación científica y tecnológica, los medios de comunicación, en este caso de transporte y comunicación, y la expansión territorial son los cuatro principales factores de esta segunda revolución industrial. Y esto se gesta gracias a dos fuentes de energía, la electricidad y el petróleo. La electricidad, con Thomas Alva Edison, se dispara y se genera por primera vez el primer tendido eléctrico, la primera bombilla eléctrica, ¿no? El foco, ¿no? Específicamente. Y el petróleo, con los Rockefeller, justamente, se genera la gran explosión y el monopolio por este nuevo recurso, el petróleo y también sus derivados, ¿no? A partir del petróleo salen grandes derivados. Al inicio, el petróleo era, vamos a decirlo, barato, y también con la invención del automóvil, ¿no? De Henry Ford, y bueno, la industria manufacturera del automóvil de Henry Ford hacen que justamente la industria del petróleo crezca, ¿no? Porque ahora todo aparato va a necesitar o energía o petróleo. Todo invento o necesita o energía eléctrica o petróleo. Entonces ahí se concentra el monopolio, ¿no? Los países de esta segunda revolución industrial, a diferencia de la primera, van a cambiar un poco, ¿no? Alemania empieza a surgir como potencia en esta segunda revolución industrial con sus inventores. Japón también toma justamente iniciativa. Y Estados Unidos, sobre todo, con un gran personaje, Tomás Alva Edison. Esas son las tres principales naciones que surgen y se posicionan como las primeras potencias en esta segunda revolución industrial. Ahora, seguida de estas tres principales está Francia, está Italia. Recuerden que ya estamos después de la unificación de Italia, después de la unificación de Alemania, todos ellos buscan justamente ya ser una nación y buscan ser potencia. Entonces, Francia e Italia entran a tallar también en lo que es países europeos de esta segunda revolución industrial. También se concentra esta revolución en Sudamérica, en América específicamente, por ejemplo, con el Canal de Panamá, con la construcción del Canal de Panamá para justamente afianzar el comercio principalmente. Pero eso ya es a fines de esta segunda revolución industrial. Ok, acá hay un dato principal, ¿no? Este dato es importante, que lo voy a resaltar. Fundamentalmente, la diferencia entre la primera y segunda revolución industrial es una, las fuentes de energía. El carbón y el hierro eran los principales, la fuente de energía del carbón y el hierro eran el principal material. Ahora, el petróleo y la electricidad es justamente lo que mueve y mecaniza todo en esta segunda revolución industrial. Mientras que en la primera era individualista y masiva, masiva respecto al empleo, en la segunda justamente se automatiza todo y también hay movimientos obreros que surgen y la expansión territorial y sobre todo el sobrepoblamiento se da
en esta época. ¿Por qué? Porque hay más población en esta época, porque a partir de que haya más fábricas se necesita más personal y por ende, justamente estas familias empiezan a crecer para poder tener futuras fuentes o mano de obra, ¿no? Para las siguientes empresas. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver algunos datos importantes, por ejemplo, los nuevos elementos y los inventos. ¿Qué es lo nuevo en esta segunda revolución industrial? Las fuentes de energía, el petróleo y la electricidad. ¿Qué qué se genera un nuevo material? El acero. El acero, que es una aleación de hierro y carbono, ¿sí? El carbón y el hierro por separado, que servían como fuente de energía, en el caso del carbón, y el hierro como material, ahora se unen y generan un nuevo material que es el acero, mediante lo que es la aleación. Por lo tanto, surge una industria metalúrgica específicamente para las aleaciones, ¿no? Y ahí nacen otras aleaciones como el bronce, ¿no? Como el latón, para justamente avanzar en esta industria como la joyería principalmente también. Pero el acero es lo que hace la industria de la construcción expandirse. Los inventos en esta época, comenzando desde el inicio, en los años 1800, comenzamos con un invento netamente que se utilizó para la guerra. Alfred Nobel, en 1866, inventa la nitroglicerina y la dinamita, que es muy utilizada en la Primera Guerra Mundial. Alfred Nobel se arrepiente de haber hecho este invento porque fue utilizado para el mar. La nitroglicerina es muy explosiva y la dinamita mucho mucho más aún. Y como generó muerte, Alfred Nobel hace justamente, deja, eh, hace lo que es justamente un suceso muy importante en la humanidad. Él crea en honor a él, con su fortuna, él crea lo que es el premio Nobel, premiando en este caso, a los primeros inventores que ayuden a la humanidad. En este caso, 1901 viene a ser el primer año en el cual se otorga el primer premio Nobel, ¿no? Y Alfred Nobel, como le digo, es en honor a este personaje, porque al ver su invento que fue utilizado de mala manera, entonces él toma conciencia y genera este premio para poder contrarrestar este invento que hizo, ¿no? Para así estar tranquilo con su conciencia, según lo que manifestaba en sus testamentos, ¿no? Al final, bueno, este premio Nobel actualmente sigue, cada año se premia y hay muchas categorías, ¿no? Varias categorías. Tenemos aquí a Christopher, en la máquina de escribir, de Christopher Scholz, Carlo Gilden y Samuel Soule. El teléfono por Alexander Graham Bell en 1836. Acá hay una discusión con respecto a la invención de, del, del teléfono, ¿no? Se le da la atribución se le da a Graham Bell, pero el diseño se dice que es de Antonio Meucci, que es un italiano, que años antes de lo que Alexander Graham Bell lo hiciera patentar y él presenta un diseño, ¿no? Pero el detalle está de que a pesar de que lo presentó antes que Alexander Graham Bell, él no lo patentó, ¿no? Ese es un detalle a tener en cuenta. Y además Alexander Graham Bell lo pudo expandir. Con la invención del teléfono, las comunicaciones se expanden rápidamente y el telégrafo se deja en segundo plano y el teléfono es mucho más efectivo, ¿no? El telégrafo era en clave Morse, en cambio acá con el teléfono ya podías escuchar la voz, ¿no? Del hablante. Thomas Alva Edison en 1817 inventa lo que es el fonógrafo y la bombilla eléctrica, lo cual fue lo que le asegura su fortuna y su expansión. Y en el taller de Thomas Alva Edison también trabajó un personaje muy importante de la historia, Nikola Tesla, ¿no? Lo cual él quería una corriente, a diferencia de Thomas Alva Edison, él quería una corriente gratis para la humanidad. Thomas Alva Edison quería, obviamente, cobrar, ¿no? Intereses capitalistas, ¿no? Eso ya es tema de otra historia, ¿no? Nikola Tesla, un gran personaje en esta segunda revolución industrial también. 1882, Gustave de Laval, él inventa la turbina a vapor y este invento revoluciona eh, el aspecto de la manufactura, porque esta turbina a vapor hace que muchas de las maquinarias utilicen este tipo de turbina, sobre todo también en la industria de lo que es naval, ¿no? Carl Benz, él inventa el primer automóvil a gasolina, ¿no?
Él es justamente el gestor de la industria de los autos, uno de los autos más famosos, los famosos Mercedes-Benz, es justamente en este año, ¿no? De 1885. Carl Benz, él inventa el automóvil a gasolina, ¿no? Ya que como el petróleo estaba de moda, hizo justamente que este auto sea a gasolina. Tenemos a Guillermo Marconi Brandi, que la radiotelefonía justamente fue utilizado bastante en la guerra, ¿no? El radio, ¿sí? El radio, comunicación con radio, no con el teléfono, algo pareció al teléfono, pero a través de ondas de radio, ¿sí? Y había con antena. Ya. Y acá viene un importante personaje luego de Guillermo Marconi Brandi, eh, es el Rudolf Diesel, que él inventa lo que es el motor a gasolina, con lo cual el automóvil a gasolina empieza a funcionar bien. Pero acá hay un detalle del motor diésel. Rudolf Diesel lo asesinan a Rudolf porque su motor inicialmente no era gasolina, sino era con cualquier elemento líquido, ¿sí? Y luego esto lo modifican a que se funcione netamente a gasolina, ¿ok? Pero su motor inicial de Rudolf Diesel es un motor que funcionaba con cualquier tipo de líquidos, específicamente agua, puede ser también con gasolina, puede ser con cualquier tipo de líquido. Ese era su motor y era una gran invención. Pero ¿por qué se le llama netamente motor a gasolina? Su motor lo modifican y para que solamente funcione a gasolina, es decir, derivado del petróleo. Como le digo, él muere asesinado un día antes de su exposición, en una exposición que iba a hacer para justamente mostrar este motor. En honor a él también se le da el nombre de los motores diésel, ¿no? Los motores diésel, los motores a gasolina, los motores de este gran inventor. Pero inicialmente hasta con agua funcionaba su motor, ¿sí? Era un motor de líquido, ¿no? Pero ahora luego lo modificaron para netamente gasolina. Un tema de intereses, obviamente, ¿no? Extrañamente él muere asesinado, como le digo, un día antes de la exposición, ¿no? Él muere en un barco que estaba yendo rumbo a esta exposición, ¿no? Y, bueno, misteriosamente lo encuentran muerto. Los hermanos Lumière inventan lo que es el cinematógrafo. El cinematógrafo es como una cámara de cine en el cual ven varias fotogramas pasando rápidamente y ven algunas escenas, ¿no? ¿Ok? Algunas escenas. No es el cine, es simplemente ver a través de una lentecita, de un pequeño orificio, ver y en el interior veías fotogramas que pasaban rápidamente y parecían que todo se movía, ¿no? Como si vieras una televisión dentro de una caja, ¿no? Guillermo Marconi, ya que había hecho la radiotelefonía, justamente avanza con las telegrafía sin hilos, justamente en base a su invento de radio. Es decir, ya no había cables, todo era por emisiones radiales en este caso. Muy bien. Un personaje muy importante, Ferdinand Zeppelin, en honor a él se llamó el Zeppelin, el globo dirigible, ¿no? Y Valdemar Poulsen, lo que es la grabación magnética de sonido. Esta es la base de lo que son los cassettes, los CDs, ¿no? 1898. Bajo esta base de este invento se hace justamente los demás inventos de que, en este caso, el CD, cómo se graban en cassette, la grabación magnética del sonido, ¿no? Konrad Röntgen inventa los rayos X, muy importante, usado por lo que es en la medicina, y los hermanos Wright inventan lo que es el avión. Ollinger y Wilbur Wright, o los hermanos Wright como se le conoce, inventan el avión y ellos hacen el primer vuelo en 1903. Un vuelo que tuvo una altura de cerca de 2 metros aproximadamente de altura y una distancia cerca de 30 metros, ¿no? Pero fue el primer vuelo con su avión, los hermanos Wright, ¿no? 1903, un suceso muy importante para la aviación. En este caso, con este aparato de los hermanos Wright se da la base para lo que es la invención de los aviones con mucha mejor
aerodinámica para volar trayectos más largos, ¿no? Un importante personaje es Thomas Alva Edison, el estadounidense Thomas Alva Edison, y que aparte de lo que es el fonógrafo, la bombilla incandescente o lo que conocemos como foco es lo que su invento más importante. Y a partir de la bombilla inventa todo lo que es el cableado, todo lo que es la industria eléctrica, comienza con él. Así que un importante personaje en esta segunda revolución industrial. Ahora un momentito. Vamos a pausar el video por el sonido que se escucha, un momento, y voy a aprovechar en tomar asistencia. Por favor, sus cámaras encendidas para la toma de asistencia. Tiene su cámara, por favor. Bien, voy a tomar asistencia. Pasa el sonido. Empezar un poco el sonido para terminar. Ok, disculpa por el sonido. Es una ambulancia que está pasando. No, no sé por qué no pasa. Muy bien. Thomas Alva Edison es un importante personaje y que da inicio a la industria eléctrica. Para terminar, ¿qué es lo que genera esta segunda revolución industrial? Muy aparte de los avances científicos, todo ello. ¿Qué es lo que genera esto? O sea, las consecuencias de esta segunda revolución industrial. Bueno, la revolución en lo que es la industria manufacturera, hay nuevas industrias, la química, la siderúrgica, la metalmecánica, la industria alimentaria, la farmacéutica, surgen los enlatados, ¿sí? Surge el inicio de, por ejemplo, los enlatados a través de materiales como lo que es el aluminio, ¿sí? El aluminio. Ya. Se produjo todo lo que es también la expansión de la población. Justamente aparecieron recién las zonas urbanas cercanas a las fábricas y actualmente muchas de las fábricas a que perduran hasta el día de hoy tienen a su alrededor zonas, lo que es aparte son las zonas industriales y las zonas residenciales que están alrededor, que justamente son la mayoría de los trabajadores de esas industrias, ¿no? El capitalismo se expande ya, y se afianza, y especialmente las tres principales naciones, como Estados Unidos, Alemania y Japón, son las que se impulsan en esta segunda revolución industrial. Seguida de Francia, como vamos a decirlo en cuarto lugar, que también es una potencia que se afianza en esta segunda revolución industrial, pero menos que Alemania, menos que Japón, un poco menos que Estados Unidos. Y nace lo que es el imperialismo colonial, ya que surgen las expansiones y empieza justamente este imperialismo surge a partir de la Primera Guerra Mundial. Y dentro de esta Primera Guerra Mundial surge lo que es la estandarización de los procesos para justamente generar las armas, ¿no? En aquel entonces, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, las armas de los soldados era prácticamente un arma individual. No había el tema de los calibres, todo ello. A partir de esta Primera Guerra Mundial ya el tema de los calibres, la estandarización empieza a surgir y a desarrollarse. Y otra cosa, aspecto muy importante en lo social, es de que
nacen los movimientos obreros, ¿no? Y específicamente lo que sucede en el año 86 con lo que es la Marcha de Chicago y la búsqueda de la igualdad de los derechos laborales, ¿no? Recién había los derechos laborales, la lucha de las 8 horas laborales, en este caso, en esta Marcha de Chicago, que fue el 1 de mayo, hubo muertes, y en honor a estos mártires de Chicago fue lo que es se honró por primera vez el Día del Trabajo, ¿no? El 1 de mayo de cada año se honra a nivel mundial el Día del Trabajo en honor en función a este suceso de lo que es la marcha de Chicago por las 8 horas laborales y que fallecieron bastantes personas, en este caso bastantes obreros. Y surge un movimiento que es en contra del capitalismo, en contra del imperialismo, que en este caso es el movimiento o pensamiento social, ¿no? Con dos figuras fundamentales, importantes, Karl Marx y Federico Engels. Muy bien, chicos. Entonces, en resumen, la segunda revolución industrial surge entre 1800, la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entre ese lapso, entre el siglo XIX y XX, vamos a decirlo así, en ese lapso, y se genera una nueva industria y el uso de nuevas energías, nuevas fuentes energéticas, la electricidad y el petróleo, y de nuevos materiales, muy importante, el acero. Ok, chicos, a ver, por favor, su micrófono y o el chat para poder responder las preguntas rápidamente de esta temática, ¿no? País donde se inició la segunda revolución industrial. Recuerda que son tres, ¿no? Alemania, Japón y Estados Unidos son las principales potencias. ¿Cuál será la respuesta en este caso? La letra C, claro, Alemania y Estados Unidos son donde se inicia la segunda revolución industrial. Se inicia casi en paralelo, prácticamente a pesar que estaban separados, se inicia en ese mismo año, 1800. Vean ustedes los inventos y que hayan ustedes verificar la nacionalidad, ¿no? Para ver de dónde es, ¿no? Pero les puedo decir algunos de ellos. Segunda pregunta, gran inventor estadounidense, entre los otros inventos, destacó la invención del fonógrafo y nos referimos a Tomás Alva Edison, el principal inventor de la época. Alba Edison. Sí, Tomás Alva Edison, la letra E. Muy bien, Emilio, muy bien, Roberto. Se dice que él robaba ideas, ¿no? Inclusive robó una idea de Nikola Tesla, según lo que dicen los rumores, ¿no? Bueno, eso es un tema de debate, ¿no? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero no se dejará de lado el tema del merecimiento de todo lo que hizo, los avances que logró Tomás Alva Edison, sobre todo para Estados Unidos. Tres. A ver, entonces la uno, la C, Alemania y Estados Unidos, la dos, la E, Alva Edison o Tomás Alva Edison. La tres dice, una de las consecuencias sociales de la segunda revolución industrial. Bueno, en lo social, recuerden que es en lo social, eh, estamos hablando de, por ejemplo, eh, movimientos obreros, principalmente, surge el socialismo, entre esos dos principales, ¿no? Luego ya en segundo lugar vamos a hablar de lo que es la parte económica que tiene influencia en lo social, que es obviamente el capitalismo y los monopolios, ¿no? Pero tanto influyen en la parte económica como en lo social, ¿no? Surgimiento de nuevas industrias como la química farmacéutica, sí, sí hay surgimiento, pero estamos hablando de lo social, esto es en lo empresarial. La agudización del antagonismo entre la burguesía y el proletariado, la agudización del antagonismo entre la burguesía y la proletariado, sí también, pero esto es más que todo de la primera revolución industrial. La Primera Guerra Mundial, bueno, es una consecuencia ya final, pero esto es bélica, no es social. La aparición del capitalismo financiero, ¿sí? Aparece, pero esto es más que todo netamente económica. La expansión del capitalismo industrial por el mundo, sí, también, también. Ahora, prácticamente casi todas son consecuencias de la segunda revolución industrial, pero te están pidiendo una consecuencia social. ¿Cuál sería la más adaptable, según lo que piensan ustedes? ¿Cuál sería? Acá me dicen la E, la expansión capitalista industrial por el mundo. Sí, eso tiene que ver con el aspecto social, pero más tiene que ver con el aspecto económico. Es económico-social, ¿sí? Sería una respuesta. Sí, porque lo demás tiene que ver con la industria bélica, tiene que ver con la industria netamente económica, así que no es el antagonismo de la burguesía y el proletariado, eso es más que toda la primera revolución industrial. En cambio, en la segunda surge más el proletariado, y más proletariado, o sea, más trabajadores. Proletariado significa trabajadores.
4. La segunda revolución industrial se desarrolló entre los siglos, ya les indiqué, 1800 a 1900. 1800 es siglo XIX, 1900 es siglo XX. Por lo tanto, sería la respuesta entre los siglos XIX y XX. La letra D, siglo XIX, siglo XX. 5. El cinematógrafo fue inventado por y en... El cinematógrafo fue inventado por los hermanos Lumière. Por acá está. Cinematógrafo. Acá está. Uno de los grandes inventos. Acá está. Hermanos Lumière, acá. ¿Sí? Pero ¿de qué nacionalidad son los hermanos Lumière? Acá hay dos Lumière, la B o la C. Francia o Inglaterra. Ya. Lumière es un apellido francés. Ellos son de Francia, chicos. Los hermanos Lumière son de Francia, no de Inglaterra. Lumière es de Francia, no de Inglaterra. La letra B, la 5, la letra B. Los hermanos Lumière de Francia. ¿Ok? 6. Acá hay un detalle, ¿no? Los hermanos Wright no son de Alemania, son de Estados Unidos. 6. Elemento fundamental de la segunda revolución industrial que resulta de la aleación de hierro-carbón. Bueno, si solamente me hablaran de la primera parte, un elemento fundamental son varios. Tenemos el petróleo, la electricidad y el acero, esos tres. Pero en la segunda parte dice, resulta la aleación. Entonces estamos hablando de un material, en este caso el acero, la letra A. El acero fue fundamental, inclusive para las construcciones de grandes ciudades, Hasta el día de hoy hay grandes edificios y todos son en base al acero, las grandes columnas de acero, los hierros de acero. 7. En 1801, las ciudades europeas con más de 100.000 habitantes eran solo 14. En 1870 eran más de 100. Este fenómeno demográfico estuvo íntimamente relacionado con, se está hablando de que de 100.000 pasaron a cerca de más de 100, de 100.000 eran, de 1.000 pasaron a más de 100.000. ¿Qué es lo que pasó? Justamente, en este caso, es la segunda revolución industrial por el año, ¿no? En este caso, ¿no? Que todo por el año, la segunda revolución industrial. Bueno, en este caso la respuesta es revolución industrial, ¿no? Ok, pero si quisiéramos ser más específicos, más que todo la segunda revolución industrial. Pregunta de San Marcos fue esta preguntita, año 2009. Pregunta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. Pregunta número 8. La nueva fuente de energía. Hasta ahí, ¿cuáles fueron las nuevas fuentes de energía de la segunda revolución industrial? Fueron dos: la electricidad y el petróleo. Muy bien. ¿Y cuál fue el nuevo Correcto. material? El acero. Sí, muy bien, Emilio. Muy bien, Emilio. Muy bien, Roberto. También. La letra E, la electricidad y el petróleo. Sí, en resumen es eso. La electricidad y el petróleo fue lo que impulsó los grandes inventos. Y con la aleación, en este caso, del acero, es el nuevo material que se hizo todo. Con el acero se hacían maquinarias, con el acero se construía, con el acero se hizo muchas cosas. Este nuevo material revolucionó la industria. 9. En la denominada Segunda Revolución Industrial se organiza mucho mejor la producción y el trabajo sobre la base del desarrollo de nuevas fuentes de energía. Así, son la base energética. Bueno, la electricidad y el petróleo, ¿no? La electricidad y el petróleo, ¿sí? La letra, la C, petróleo y electricidad. Muy bien. Prácticamente la misma pregunta 8, solo que dicho de otra manera. Esta fue pregunta de la UNI y la 8 fue pregunta de San Marcos. La misma respuesta, incluso, bueno, en orden distinto, pero es lo mismo, ¿no? Las fuentes de energía. Y 10, creó la estandarización de las piezas y la cadena de montaje para justamente aumentar y simplificar la producción en la industria de los Estados Unidos. Ah, en la lista no hay un invento, faltan varios inventores, obviamente, y acá en la lista de estas alternativas de la 10 hay un personaje que justamente se le atribuye la estandarización. Él crea el famoso modelo T, un automóvil, ¿sí? Estamos hablando de Henry Ford y justamente su fábrica fue la pionera en lo que es estandarización de procesos, ¿no? Estamos hablando de Henry Ford, con la invención del modelo T, un automóvil mucho mejor adaptado, ¿no? Mucho mejor que el automóvil de gasolina de Wilde, ¿no? Muy bien, chicos, tenemos esta
respuestas. La 10, la letra B. Rápidamente, la 1, la C, la 2, la E, la 3, la E, 4, la D, de dedo, la 5, la B, 6A, 7A, 8E, 9C y 10B. Henry Ford. Muy bien. La actividad de extensión, chicos, en estas 4 preguntas, es lo que hemos visto en la ficha. La relación, acá lo que tienen que poner es las letras que corresponden, según sea el caso. Y la actividad de evaluación es una lectura, justamente de lo que es la clave económica del despegue estadounidense, ¿no? Uno de los grandes gestores, Thomas Alva Edison también. Pero acá van a ver otros aspectos de este gran despegue. Y las 3 preguntitas de esta evaluación. Tan sencillo, chicos, lo pasan al grupo de